El día de hoy vamos a hablar de la tesis, ¿listo? Entonces, cuando nosotros hablamos de una tesis, estamos hablando básicamente de una teoría que queremos que sea comprobada o aplicada, ¿listo? Básicamente, cuando tenemos una tesis para poder comprobar, aplicar o demostrar, pues necesitamos tener argumentos. Y el desarrollo de esa tesis va a ser toda esa serie de argumentos que claramente de dónde van a venir, pues de una investigación previa, ¿sí? Porque yo no puedo tener argumentos porque sí, porque me parece, porque yo opino. No, claramente vienen de una investigación que me permite argumentar que lo que yo estoy diciendo es viable, es real, se puede hacer. ¿Listo? Entonces, ahí esa es como la primera partecita. Voy a pedirles por favor que alguno de ustedes me ayude leyendo la introducción. Dale, Cami, gracias. Ahí se escucha. Sí, hermosa. Bienvenido, mi estimado investigador del conocimiento. En este módulo de estudio exploraremos la creación de una tesis para la argumentación de textos y aprenderemos mucho sobre ello. Una tesis es más que un solo trabajo académico, es una oportunidad para explorar conceptos, descubrir verdades ocultas y compartir tus hallazgos con otros. ¿Están preparados para mostrar a los demás lo que no pueden ver cuando leen? Y, en particular, para enfrentar este desafío, bienvenido a esta experiencia académica. Muchísimas gracias. Entonces, cuando nosotros creamos tesis, básicamente lo que buscamos es argumentar una idea. ¿Listo? Eso ahí como para que lo tengan de introductorio. ¿Vale, mis chiquitos? Vamos a continuar. Los objetivos del día de hoy. Entonces, número uno, comprender el concepto de una tesis y cuál es su propósito. Número dos, familiarizarse con la estructura básica de una tesis. Y número tres, iniciar un proyecto de investigación sobre la lectura de un texto para una tesis. Entonces, con el favor de Dios, esos serán nuestros objetivos de la clase del día de hoy. Ahora seguimos con lo que vamos a aprender. Les voy a pedir que por favor, chiquitos, como siempre, ingresen, lean, no se queden solamente ahí con lo que medio vemos, sino que siempre busquen un poquito más. Hoy en día hay videos, hay podcasts, hay blogs, hay un montón de cosas que nos pueden ayudar a afianzar nuestro conocimiento. Bueno, idea fundacional, por favor, Juan David, ¿me ayudas leyéndola? Para una tesis es crucial ser crítico al identificar y entender la evidencia clave en el texto. Se deben seleccionar cuidadosamente pasajes específicos, citas precisas y datos relevantes que respalden los puntos centrales de la tesis. Listo, muchas gracias. Entonces, por favor, apuntemos la idea fundacional, ¿vale, mis chiquitos? Dice, para una tesis es crucial ser crítico. Cuando hablamos de crítico, yo se los he dicho, pero pues para los que no saben o todavía no tienen el conocimiento, no estamos hablando de estar criticando, porque muchas veces hacemos referencia de crítico con criticar y lo vemos de una forma negativa. Sin embargo, esto no es real, chiquitos. Ser crítico es tener un criterio sobre algo que está especificado. Entonces, ya sea un criterio sobre una cosa, sobre un conocimiento, sobre una persona, sobre una acción. ¿Listo? Entonces, siempre es importante que nosotros seamos críticos, que tengamos criterios, que podamos tener argumentos, ¿sí? Pero esto solo se logra, pues, si tenemos conocimiento. Si no tenemos un conocimiento previo, si no investigamos, si no leemos, pues seguramente nuestro criterio va a ser falso o va a estar mal enfocado. Por eso, para nosotros tener un buen criterio, debemos ser investigadores. ¿Listo? Entonces dice, es crucial ser crítico al identificar y entender la evidencia clave en el texto. Se deben seleccionar cuidadosamente pasajes específicos, citas, datos que respalden los puntos centrales de la tesis.
Entonces, claramente cuando estamos hablando de una tesis, mis hermosos, pues estamos hablando de que para poder hacer la comprobación debemos hacer una investigación y que esa investigación debe estar respaldada por personas, pasajes, temas y demás que sean precisos, que sean reales y que sean relevantes. Pero ya vamos a indagar un poquito más sobre todo esto. De pronto todavía no está muy claro, pero ya con los ejemplos lo vamos a entender. No sé si hasta ahí alguno tiene alguna duda, aporte, pregunta. No, profe. Profe, iba a decir una cosa, o sea, la tesis es un tipo de exposición, pero más precisa, ¿no? No, no es como una exposición, porque cuando hablamos de una exposición es que estamos explicándole a las personas un tema que nosotros conocemos, ¿sí? Entonces, exponer va relacionado con explicar. Cuando yo expongo un tema, lo estoy explicando porque yo ya tengo el conocimiento, ¿sí? Sin embargo, cuando yo tengo una tesis, no quiero explicar ese tema. Lo que quiero es argumentar que eso que yo estoy diciendo es viable, se puede hacer, ¿sí? Entonces, por ejemplo, mi tesis es una empresa de empanadas. ¿Listo? Esa es mi tesis. Yo puedo crear una empresa de empanadas en el sector de Bosa, en la esquina de mi casa, ¿sí? Entonces, para comprobar esa tesis, yo tengo que tener unos argumentos. Entonces, mi primer argumento es que no hay tienda de empanadas, que a la gente, el segundo es que a la gente de Bosa le gustan mucho las empanadas mediante una encuesta que hice. El tercero es que en la esquina hay una ubicación que va a permitir que yo venda las empanadas, ¿sí? Entonces, eso es lo que busca, hacer una comprobación de eso que yo estoy exponiendo o de esa tesis que yo quiero realizar, de un proyecto también lo podríamos decir. No sé si ¿Cómo es se más hace? claro. Sí, es como más o menos como un debate, una persona argumentando por qué sí debería hacer algo o por qué no. Exactamente, es eso, es buscar el por qué sí y el por qué no y mirar si es viable poderlo realizar. Sí, hermosa, muy bien. ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta, comentario? Ahí en el chat una mamita me escribió que sí, puedo revisar el WhatsApp finalizando. Claro que sí. Yo apenas finalicé clase, reviso el WhatsApp. Bueno, para que Profe, yo tengo una pregunta. dime, hermosa. Pues no es en sí con el tema, pero quisiera saber, es que yo de ahora en adelante estoy haciendo los apuntes porque me queda más fácil haciéndolo en mapa mental. No sé si esté bien que tú me lo recibas así o me toca hacerlos en orden. Mire, desde, o sea, desde el inicio, para que de pronto los que no escucharon y demás, para mí es más viable que lo hagan como un mapa conceptual, como un mapa mental, como un cuadro comparativo, como un esquema. Básicamente, ¿por qué, chiquitos? Porque la toma de apuntes lo que hace es activar todo nuestro cerebro, ¿sí? Pero si lo que hacemos es transcribir, pues eso no se efectúa, ¿sí? No se activa el cerebro. Porque yo puedo estar acá anotando, para una tesis es crucial ser crítico al identificar, pero estoy pensando, mi mamá que estará haciendo de desayuno, que sí, y pues no estoy activando mi cerebro. Por eso la idea no es transcribir, sino tomar apuntes. Y usted dirá, ¿cómo así, profe? ¿Cuál es la diferencia entre transcribir y tomar apuntes? La diferencia es que cuando tú transcribes, tu cerebro no se pone activo. Cuando tú tomas apuntes, tu cerebro sí se pone activo. Cuando tú transcribes, estás escribiendo tal cual lo que aparece ahí en tu cuaderno. Cuando tú tomas apuntes, tú tomas lo más importante y eso es lo que anotas. Entonces, esa es la diferencia, ¿sí? Entonces, el objetivo, mis chiquitos, es tomar apuntes, no transcribir, porque pues transcribir no es tan favorable. Es favorable si estás pendiente, si estás pendiente de la ortografía y eso, así te va a ayudar. Pero normalmente nuestro cerebro cuando está transcribiendo, porque a mí también me pasa, se distrae. Entonces es más importante tomar apuntes. ¿Listo, mis chiquitos?
Vamos a continuar, ¿listo? Qué pena contigo una pregunta. Dime, hermosa. Te quería decir, por ejemplo, cuando nosotros escribimos, o sea, como tú dices, escribimos todo lo del módulo, eso sería lo que tú nos dices o nos invitas a hacer, es que, por ejemplo, copiemos lo que nos parece más importante, que primero leamos, entendamos, y así copiemos lo, o sea, lo que nosotros creamos que esto vale más, esto es lo que se quiere referir el tema, ¿así? Sí, ¿O sí, cómo? hermosa. Así tal cual como lo dijiste. Entonces, por ejemplo, hoy que estamos hablando de la tesis, yo lo primero que coloco es, la tesis es la capacidad de argumentar una idea o un proyecto que tenemos, ¿sí? Ya, listo. Eso sería lo primero. Luego entonces iría, por ejemplo, a la idea fundacional, que fue la que acabamos de escribir, ¿cierto? Entonces, dice, para una tesis es crucial ser crítico. Entonces, para una tesis debo ser crítico, debo entender, debo seleccionar pasajes específicos, citar y tener datos relevantes. Ya, ¿sí? Entonces es como eso, sí, tomar lo que para mí es importante para que eso sea lo que se quede en mi cerebro. Adicional a eso, cuando nosotros hacemos este análisis así, este proceso y demás, pues nuestro cerebro retiene más la información. Entonces es un ganar-ganar por todo lado. Bueno, mis chiquitos, no sé si fui clara o alguno tiene alguna otra duda o alguna otra pregunta. Gracias, profe. Bueno, hermosa. Voy a pedirle, por favor, venga, ¿quién tiene acá la manito levantada? Isa, ayúdame, por favor, Yo sí, señora. ¿Todo? por favor. Ok. Descubre tu tesis de la idea al argumento. Eres un detective, estás investigando un misterio y necesitas encontrar la respuesta a una pregunta importante. La tesis es como la idea principal de tu caso de detective. Es la respuesta que crees que has encontrado y que quieres demostrar a todos. Por ejemplo, ¿es cierto que los delfines son más inteligentes que los perros? Una tesis, una tesis es un trabajo de investigación que se hace para demostrar que se ha aprendido algo nuevo y valioso en una área específica. El objetivo de la tesis es contribuir al conocimiento y a la comprensión del tema mediante la identificación de un problema de investigación, la formulación de una hipótesis y la recopilación y análisis de datos para probarla. Muchísimas gracias, mi hermosa Isa. Entonces, mis chiquitos, si se dan cuenta, entonces acá nos lo explican de una forma hermosa, maravillosa. Entonces dicen, la tesis es como la idea principal de un caso de detective, ¿no? Entonces se nos ocurre una idea. Entonces, o una pregunta, ¿no? Porque también puede ser una pregunta o un proyecto, lo que yo les decía, como un proyecto, venga, ¿es viable que yo ponga una empresa de empanadas en la esquina? ¿Es viable que, por ejemplo, esto es cierto que los delfines son más inteligentes que los perros? ¿Es verdad que las nubes están hechas de agua? ¿Sí? Entonces son muchas las cosas. Básicamente, ¿de qué se va a encargar esa tesis? Pues de investigar para poder argumentar si esa idea que yo tuve es real. Por ejemplo, cuando decían que la Tierra era plana, ¿no? Y entonces llegó este señor y dijo, no, venga, la Tierra no es plana, la Tierra es redonda. Eso es una tesis. ¿Qué le tocó a él? Pues empezar a investigar y a buscar argumentos para que poder determinar que su tesis era real. Ya no es una idea, sino que es una realidad en base a sus argumentos. ¿Hasta ahí alguna pregunta, alguna aporte, mis chiquitos? Profe, Dime. o sea, lo que iba a decir era que de hecho la tesis sirve para muchas cosas. O sea, cuando tú me explicabas, cuando yo te pregunté si era una exposición, yo me imaginaba como un debate político, así como en un juicio. Entonces, la verdad, yo creo que la tesis sirve para muchos diferentes ocasiones o diferentes lugares, ya sea escolares o también de política y así como que científicos. Entonces me parece que la tesis es muy importante y pues sí, entre más la estudiemos, mejores van a ser nuestros resultados. Totalmente hermosa. De hecho, chiquitos, cuando nosotros
tenemos una idea, cuando nosotros pensamos algo, cuando nosotros tenemos un proyecto, debemos hacerlo realidad mediante la tesis, porque es la tesis la que nos va a decir, venga, si usted tiene razón o usted está equivocado. O venga, si ese proyecto es viable o ese proyecto no es para nada viable, ¿sí? Entonces, gracias por tu aporte porque sí, efectivamente está para todas las ramas y nos sirve muchísimo. Por eso es importante tenerla en cuenta. Profe, otra pregunta, qué pena contigo interrumpirte. Eh, Te quería decir que se podría considerar la tesis más como por ejemplo, para afirmar una teoría, por ejemplo, con lo que tú decías de que la Tierra es plana, no, la Tierra es redonda, pues cada uno tuvo que investigar las teorías, las ideas que cada uno tenía, con hechos históricos, con cosas físicas, de todo, para poder confirmar que la Tierra era redonda, ¿sí? Entonces, sería más como una teoría que se estaría como confirmando o algo así, profe. Sí, hermosos. Entonces, perdónenme. Entonces, sí, Una pregunta. sí, correcto. Ya te doy la palabra, dame un momento, ¿vale? Yo también. Entonces, efectivamente, mis chiquitos, una tesis nos sirve para comprobar una teoría, ¿cierto? Una idea nueva, una teoría, algo que está ahí como en el aire, que no ha sido ya establecido, pero que mediante nuestros hallazgos se puede comprobar mediante los argumentos, ¿no? Entonces, efectivamente, para comprobar una teoría, para responder preguntas, ¿cierto? En este caso, como la que vemos aquí, o para verificar si un proyecto es viable o no es viable, como el ejemplo que yo les di de la empresa de empanadas, ¿sí? Entonces, tiene esos usos específicos y claramente, pues dependiendo de nuestra necesidad, podemos aplicarlo. ¿Listo, mis chiquitos? ¿Alguien más? Profe, una cosita. En la tesis se utiliza el método científico, ¿sí? No siempre, porque el método científico no se utiliza para todas las ramas. Digamos que si va a ser una teoría, pues seguramente vamos a necesitar del método científico, ¿sí? Pero pues no es que siempre dentro de una tesis debe ir el método científico, no, porque por ejemplo para la empresa de empanadas, pues hay forma de aplicarlo, pero pues no es relevante, ¿listo? Entonces, para que lo tengan ahí presente. Listo. ¿Alguien más, mis hermosos? Miss, yo una pregunta. Dinos. Miss, la tesis no es lo mismo que una evaluación o un examen. No, mi amor. No, porque en una evaluación lo que tú haces es evaluar tus conocimientos, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, yo estoy adquiriendo un conocimiento sobre qué es la tesis, cuáles son sus partes, para qué se usa, cuál es la manera de llevarla a cabo, ¿cierto? Y luego me hacen una evaluación donde me preguntan qué es la tesis, cuáles son sus partes y demás. Y eso es lo que ayuda es a determinar mi conocimiento de un tema específico, pero un conocimiento que yo ya tengo, que ya he adquirido, que ya he estudiado, ¿sí? Sin embargo, una tesis es una idea, una pregunta, un proyecto, y yo lo que busco es obtener conocimiento para poder argumentar si eso se puede o no se puede hacer, ¿sí? Por ejemplo, cuando hablamos de Dios existe, esa es mi tesis, ¿cierto? ¿Yo qué debo hacer? Ir y estudiar, investigar, recolectar testimonios, averiguar historia, leer y demás para poder argumentar, venga, Dios sí existe porque la ciencia dice esto, porque la historia dice esto, porque las personas que han conocido al Señor dicen esto, porque la Biblia dice esto, porque en mi vida personal ha pasado esto, ¿sí? Entonces empiezo a buscar argumentos para poder decir, venga, sí, sí existe. O lo contrario, porque también ustedes deben saber que hay personas que buscan argumentos para decir, no, Dios no existe, por tal y tal y tal y tal cosa, ¿cierto? Entonces, básicamente, podemos empezar una investigación y llenar de argumentos para poder decir, venga, sí o no. ¿Listo? Es más, Listo. Profe, qué pena, Muchas gracias, Miss. como en la película de Dios no está muerto, cuando el chico, cuando le dicen,
verifica que Dios existe y tiene que empezar a recopilar artículos científicos y toda la cosa. Exactamente, este es un gran Sí, ejemplo, Amy, muchas y gracias. Él lo em, que hizo fue empezar y llenarse de un montón, recopilar un montón de información para buscar argumentos para respaldar su tesis, que en este caso, ¿cuál era? Dios sí existe. ¿Listo? Entonces sí, gracias por el... sí, profe, y un ejemplo como más claro, que es de también las mismas películas de Dios no está muerto, en la 2 la señora va a como a un juicio donde literalmente está ahí y exponiendo todas sus tesis y las cosas ya en un juicio, ¿no? Entender Ya todos sí, sus argumentos, sí. Ella ahí ya tiene todos sus argumentos, ya hizo toda su investigación para poderla transmitir a las personas. Sí, muy bien. Profe, qué pena contigo. Una última pregunta. Dale, hermosa. ¿Qué pasaría si surge un problema entre dos personas y ambas personas tienen dos tesis válidas? O sea, ¿qué pasaría ahí? ¿Cómo sabrían cuál es la mejor o cuál tiene la razón? Bueno, mi corazón, digamos que eh, cuando hablamos de opiniones y de cosas, sabemos que todos tenemos opiniones, somos diferentes y tenemos opiniones diferentes, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si estamos hablando, por ejemplo, volvamos al tema de la fábrica de empanadas. Si vamos a hablar de la fábrica de empanadas, venga, ¿la fábrica de empanadas es viable o no es viable, cierto? Entonces resulta que yo hice toda mi investigación, hice todo el tema del estudio de mercadeo, de los costos, de los consumidores, del sector, ya lo hice todo y mi estudio dice, venga, sí, poner su fábrica de empanadas sí es viable. Por esto, por esto, por esto, por esto, por esto. Pero resulta que hay otra persona que está haciendo el mismo estudio y a esa persona le resulta que no es viable, ¿sí? Sí. ¿Cuál es la recomendación, chiquitos? Pues si va a ser un proyecto, si es algo importante para nosotros, no nos quedemos con las tesis y los argumentos de los demás. Nosotros mismos tomémonos el tiempo. Si yo hice mi estudio de mercado bien, si yo hice bien mis encuestas, si yo hice el análisis del sector, si yo hice el análisis de la materia prima, del consumidor, y yo tengo la seguridad de que lo hice, de que está bien establecido, pues no me debe quedar ninguna duda, ¿sí? Yo debo Sí. ir a eso. Entonces, es más eso. Ya si hablamos, por ejemplo, acá de que los delfines son más inteligentes de los perros, que los perros, perdón, pues ya no es algo que dependa de mí, ¿no? Sino es algo que yo debo investigar de las personas que tienen el conocimiento, a no ser que yo me dedique a estudiar sobre animales, que ya no lo voy a hacer, por ejemplo, en mi caso, ¿qué debo hacer? Pues ir a donde las personas que sí tienen el conocimiento y ahí hago un cuadro comparativo, listo, venga, esto, sí, esto no, venga, esto sí me parece, pero lo veo como raro, voy a investigar un poquito más para saber qué sí, y yo mismo creo los argumentos para determinar, venga, si son más inteligentes o no son más inteligentes. Porque cuando nos quedamos con lo de los demás, pues es un poquito más complejo. Por eso la invitación, mis hermosos, es a que nosotros tengamos nuestro criterio, ¿sí? Que sea de nosotros. Pero no porque yo escuché, porque me dijeron, porque a mí me parece, porque eso me parece lo más lindo, no. No, miren, yo leí, investigué y sí, efectivamente los delfines han demostrado tal cosa, hicieron un estudio de 5 años donde pasó esto, los perros tal cosa, sí, o sea, que sea algo que realmente estudiemos. Entonces es más eso, ¿listo, mis chiquitos? Y, Perdóname, profe, en serio, perdóname. Te quería decir la última pregunta. Eso depende de perspectiva con lo que tú decías de que, por ejemplo, a una persona le parece bueno el sector de la fábrica de empanadas y a otra no, porque esa persona lo ve negativo mientras que la otra la ve positivo. ¿Eso afectaría? Claro, Amy, muchas gracias y no pidas perdón por las preguntas porque de hecho para eso es y me parece bonito que pregunten. Imagínense quedarse con la duda, entonces no, es muy interesante que pregunten. Entonces sí, también muchas veces la perspectiva de la persona va a influir en lo que está haciendo. Por eso es importante lo que les decía, ir a las investigaciones, tomarnos el tiempo
porque sí, la perspectiva influye y entonces ya como que lo que la persona cree, ¿sí? Por ejemplo, en la que decíamos ahorita de Dios existe o Dios no existe. Chicos, hay muchísimas cosas que demuestran que Dios existe. No más el hecho de que la Biblia exista. Imagínense que la Biblia fue escrita por más de 40 autores y se escribió en el transcurso de 1500 años, es decir, épocas diferentes, contextos diferentes, personas diferentes, historias diferentes, pero la Biblia está entrelazada, ¿sí? Para mí eso es una muestra total de que Dios existe, pero vamos a encontrar personas que creen que Dios no existe y lo argumentan muy, muy bien, porque se han preocupado por eso y es la perspectiva que ellos tienen. Entonces no nos podemos dejar influenciar por esa perspectiva, ¿ves? Entonces, gracias por tu pregunta, Amy, porque es muy válida. Sí, la perspectiva, las creencias, la personalidad de la persona va a influir. Por eso es que nosotros mismos debemos hacer nuestras tesis, ¿sí? Sobre todo para cosas importantes. Dicen por ahí, no coma entero, y es verdad, y menos hoy en día con tanta información. Investiguemos un poquito. Por ejemplo, la inteligencia artificial nos ayuda mucho. ¿Mm? Ven, dame los argumentos de por qué el delfín es más inteligente que el perro. Y la inteligencia artificial ya nos va a ayudar a encontrar, venga, por dónde nos podemos ir y cuál es la posición que vamos a tomar nosotros. ¿Listo? ¿Alguien más, mis hermosos? No sé si he sido clara, si de pronto tienen más dudas. Yo, profe, bueno, perdóname, era más como un anexo. Ajá, ¿vale? Pienso que una parte muy importante de una tesis es una opinión, porque toda tesis comienza con dos opiniones diferentes. Digamos que la Tierra es redonda y que la Tierra es plana. Con eso así comienzan las preguntas como pero ¿será que sí es verdad? Entonces comienzan a investigar y así comienzan haciendo las tesis y haciendo sus evidencias y así comenzó pues las investigaciones. Muchísimas gracias, hermosa, total. Entonces, tenemos una tesis que es una pregunta, ¿cierto? Entonces, ¿Dios existe? Ya hemos colocado esas de ejemplo, ¿no? Dios existe, la Tierra es redonda. ¿Cuál fue la otra? Los delfines son más inteligentes que los perros. ¿Es viable montar una fábrica de empanadas en la esquina de mi casa? Sí, entonces ya tenemos 4 tesis diferentes, ¿no? Que podríamos empezar a desglosar. Entonces, para determinar cada una de esas tesis, ¿qué debo hacer? Entonces, ¿por qué? ¿Para qué? ¿Cómo? Sí, y ahí vienen esas preguntas que nos van a ayudar a empezar a generar la investigación. Normalmente es por qué, para qué, cómo, cuándo y creo que no más. Creo que son esas 4. Entonces hacemos esas preguntas y a través de esas preguntas vamos a empezar a desglosar nuestra tesis y vamos a empezar a desglosar los argumentos para poder generar pues una postura frente a esa tesis inicial. ¿Listo, mis amores? Gracias por tu aporte. ¿Alguien más, mis chiquitos? No, profe, pero no la vaya a quitar, por favor. Otra parte de las tesis se pueden ir confirmando, por ejemplo, a lo largo de los años. Y cada vez la teoría se hace como más viable, ¿no? Porque entre más personas vayan confirmando esa teoría al final, a lo largo de los años, o no, o eso no afectaría. No, sí, claro, lo que dices es totalmente cierto. Entonces, por ejemplo, todo el mundo creía que la Tierra era cuadrada y tenían pruebas de que la Tierra era cuadrada, ¿sí? Y ya como que tenían eso en la mente y ya habían argumentos de que la Tierra era cuadrada. Entonces llega este hombre y dice, no, venga, la Tierra no es cuadrada, la Tierra es redonda. Pero eso quedó ahí, digamos que como entre comillas, como volando. Cuando ya se va, ay, se me olvidó cómo se llama, el libertador. Cristóbal Colón. Eso, perdóneme, yo ya iba a decir Simón Bolívar. Cristóbal Colón ya se va y él dice, venga, sí, la tierra sí es redonda. Uno llega hasta allá y no se acaba, o sea, uno sí sigue el esto. Entonces, ya se empieza lo que dice Amy, se empiezan a formar más teorías
dependiendo de todo lo que vaya apareciendo y de los cambios que se vayan haciendo y demás. ¿Listo, mis hermosos? Entonces, sí, las teorías pueden ir cambiando, ya sea que las afiancen, es decir, oiga, venga, esto sí es verdad, o ya sea que digan, venga, esto que dijo esta persona es pura mentira y eso ya no sirve, ¿sí? Cualquiera de los dos sucesos, porque lo que les digo, en un momento la gente creía que era cuadrada y todos lo creían, pero ya llega otra teoría, no descalifica la primera, pero ya se empieza a generar más preguntas, venga, ¿será que sí? ¿Será que no? Y a través de la investigación, pues dicen, oiga, venga, sí, sí es redonda, ¿sí? Y la otra, pues claramente ya pierde toda su fortaleza y ya ahí no pasa nada. Entonces, sí, sí puede suceder eso. ¿Listo, mis chiquitos? ¿Alguien más? Profe, yo ahí veía todo esto y vi que en conclusión em, todo eso es como para, o sea, a lo largo de los años las personas siempre han buscado la verdad absoluta mediante tesis, mediante método científico. Entonces veo que las personas siempre han buscado la verdad absoluta y yo creo que la única fuente donde la han podido encontrar es la Biblia, esa verdad absoluta que la gente ha buscado a lo largo de los años. Totalmente hermosa. De hecho, chiquitos, la misma Biblia dice que hay muchas cosas que no nos serán reveladas, ¿no? Y cuando hablamos de esas cosas, no estamos hablando solo digamos, el apocalipsis, sino que hablamos de que efectivamente hay muchas personas que todo el tiempo están buscando la verdad absoluta, que solo la tiene el Señor, y seguramente no nos va a ser reveladas algunas cosas. Entonces, como también aprender que Dios es soberano y a depender también de Él en todo, ¿sí? Hay cosas que simplemente el Señor no nos va a mostrar. ¿Por qué? No sabemos. En algún momento pensaría yo que lo vamos a entender cuando estemos con Él. Pero sí, sí, la gente todo el tiempo está ahí y finalmente es la Biblia donde encontramos lo que el Señor tiene. Es verdad. Tú dices que puedes verificar las cosas que, por ejemplo, que dice existe a través de la Biblia. Como por ejemplo, la Biblia se puede confirmar a través de los hechos históricos que han estado pasando. Por ejemplo, las profecías del Apocalipsis cada vez se cumplen, lo de que el mar se volviera rojo, todas esas profecías ya se están empezando a cumplir. Entonces ahí podemos confirmar que realmente Dios existe y es una de las cohechos científicos y celestiales que nos pueden confirmar que Dios realmente existe y que la Biblia es santa. Pues Totalmente. técnicamente desde el comienzo nos muestra que Dios existe, porque yo me acuerdo que hay un verso en la Biblia que dice que la tierra es redonda antes de que lo hubieran descubierto, lo que significa que Dios escribió que la tierra es redonda, solo que los humanos, como siempre, tergiversaron eso y dijeron que la tierra era cuadrada. Pero Cristóbal Colón pudo confirmar que la tierra es redonda, lo que nos da a entender que Dios sabe cómo era la tierra sin que en ese tiempo hubieran los métodos o el desarrollo científico para ir al espacio y ver que la Tierra sea redonda. Me encanta eso que dices. El Señor lo sabe todo, totalmente cierto. Mis hermosos 10 y 20 nuevamente conectados. ¿Listo, mis chiquitos? Ya nos vemos. Muchísimas gracias Chao, por sus profe. aportes. Ya, profe, ya nos vemos. Sí, ya nos vemos. Profe, ya ahorita nos vemos. Sí, Chao, profe. Ay, hasta luego. chao, hermosos. Chao, profe, ahorita nos vemos. Chao, profe, ahorita nos vemos.